San Mateo capítulo 11, San Mateo capítulo 11 en el verso 28, 11, 28, Mateo 28, 11, 29 y Proverbios 28, 13. Ahora sí, ahí está. Una expresión del Señor Jesús, una invitación, algo tan cotidiano. Decía, decía un maestro que tuve, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Puede sonar muy bobo, pero hay algo ahí en el orden. Dice la expresión de San Mateo: venid a mí, es una invitación, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Una expresión que ya hemos visto. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Parte de esa invitación: vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Y yo bueno, surgiría la pregunta: ¿ya fuiste? Porque sí es cierto que vivimos en la era del cansancio, en la era de la sobrecarga, en la era del sobretrabajo, particularmente cuando estás en la dinámica del emprendimiento de una empresa, pues no siempre hay una hora de entrada y no siempre hay una hora de salida, y sí, el personal de pronto llega a las 8 o 9, ¿verdad? Según sea su voluntad, y salen a las 4 o 5, pero pues ahí le seguiste, fuiste el primero en llegarte, fuiste el último en irte, y lo entiendo, en una realidad donde es demandante, la realidad es demandante, pero no sé hasta dónde la realidad esté inspirada por Dios o por nuestras propias creencias. En fin, ahí está la expresión: vengan a mí todos los que están trabajados, todos los que están agobiados, todos los que están cargados, y surge la expresión: y yo te haré descansar. ¿Sí? Y pone la pregunta: bueno, ¿y ya fuiste? Ah, sí, pues sí. Y a veces es algo que ves, o sea, la gente sí va, pero viene la otra parte: bueno, ¿y descansaste? Porque una cosa es dormir, otra es descansar. Por eso te decía, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A veces es, pues ya me fui a dormir, y al día siguiente, pues como si no hubiera dormido. Porque una cosa es dormir, otra cosa es descansar. Y aquí es lo mismo: una cosa es ir y otra cosa es descansar. Y lo vas a ver. No estaríamos como estamos, ni estaríamos viendo lo que vemos, o no sería tan recurrente esa realidad de que pues van y van y van y van. Lo ves de pronto en la iglesia, con respeto, pero en la iglesia pasan, ok, y la siguiente semana pasan, y la siguiente semana pasan, y la siguiente semana, bueno, ¿qué está pasando? Tal vez se quedaron en la primera parte. O sea, sí fui, pero no descansé. Esto es un asunto integral. Vengan a mí todos los trabajados y todos los cargados, y yo los haré descansar. Pero es que el descanso ocurre cuando se lleva de forma integral toda la expresión del Señor Jesús. No era solo ir a escuchar al Señor Jesús. Muchísimas veces fueron y escucharon al Señor Jesús, pero luego volvían a ir a escuchar al Señor Jesús, y luego volvían a ir a escuchar al Señor Jesús. Pero ¿hasta dónde se puso en práctica, por decirlo de alguna forma, lo que Él decía? Por eso te repito, una cosa es venir, todos los trabajados y cargados, y otra cosa es descansar. Y es un asunto completo: vengan a mí todos los que están trabajados y todos los que están cargados. O sea, sí vienes, y sí te acercas, y sí llegan, y lo vas a ver. A Jesús lo buscaban multitudes, como el día de hoy pudiéramos decir que bajo determinadas circunstancias lo buscan multitudes en determinadas celebraciones, y estamos próximos a la Semana Santa, y tal vez lo vayamos a ver, que llegan multitudes, pero como que pierden de vista la importancia de ir y descansar. Porque no estaríamos viviendo, te dije ahorita, lo que estamos viviendo. Vivimos la era de la depresión, y la era de la aflicción, y la era de todas esas enfermedades emocionales que derivan luego en enfermedades físicas. Porque las emociones llegan a construir emociones físicas. Me decía alguien, no sé qué tan cierto, pero al menos lo decía: hasta dónde el cáncer es resultado de un espíritu afligido. No hemos tenido tanto cáncer como el de hoy. Sí es cierto que hay mucha comida industrializada y por ahí pudiera haber algo, pero también es cierto que tenemos una sobrecarga emocional y una sobredemanda, y cada vez más agobiados y más afligidos, estableciendo metas y metas y metas puestas no necesariamente por mí. Me abordaba alguien de una estación de gasolina y: oiga, patrón, no me compra, después de cargar, no me compra el desodorante ambiental. Y yo: no, o sea, pues sí, es que tengo que, además de combustible, ahora tienes que vender desodorante. Y luego en ese mismo lugar después andaban con una cajita de donas, de ahí de la tienda del Seven.
¿Por qué? Porque además del cargar combustible, y ahora además tienes que limpiar el vidrio, y ahora además tienes que cargar y vender donas ahí. ¿Qué tenía que ver? Seguramente no está en el contrato laboral, pero la demanda, la demanda, la demanda. Ok, no son los tiempos que nos toca vivir. Pero falta esa parte. Vengan a mí todos los trabajados y cargados y yo los haré descansar. En un estado de ansiedad permanente. Bueno, es que está esa otra parte. No solo se trata de ir y de estar ahí, se trata de descansar. Y el descanso ocurre, el descanso del alma ocurre cuando nos vamos a esa otra parte, a llevar el yugo. Mi abuela decía de otra forma, mi abuela decía descansando y haciendo adobes. Porque a veces la inactividad no produce descanso. A veces no solamente se trata de llegar y hablar con Dios. Ya llegué y hablé con Dios. Es que yo ya hablé con Dios. Es que yo hice oración. Ah, qué bueno. Y luego, no, si ya me sentí bien. Y luego otra vez vuelve la situación. Tal vez no solo llegaste o perdiste vista la importancia de llegar y lograr ese descanso. Un descanso que no ocurre solamente con calmar la conciencia. No se trata de calmar la conciencia. Se trata de aliviar el alma. Por eso te decía al principio, una cosa es una cosa, otra cosa, otra cosa. Puede sonar a trabalenguas, pero no, es llegar bien, ya estás ahí, bien, y ya construiste una oración, bien, qué bueno, está bien, eso es parte importante, pero no termina allí. Pues el pasaje no terminó y vengan a mí todos los trabajados y cansados y yo los haré descansar, ya me voy, hasta luego. No, es que, ok, ¿y cómo ocurre ese descanso? Bueno, la siguiente expresión es la que a veces se olvida: llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo no está muy en nuestro contexto cultural, no somos agricultores. El yugo es esa herramienta que se ponía encima del arado, encima, llámale asnos, y uno al lado del otro, pero el yugo es lo que obligaba, vamos a decirlo así porque era una obligación, a permanecer en el mismo camino, a no apartarse. Cuando se lleva el yugo ya no te apartas, cuando se lleva el yugo permaneces y vas a la velocidad del que debes de ir. Y dice la expresión, lleva mi yugo, es la invitación a caminar el mismo camino que lleva Jesús y a la misma velocidad. Porque, insisto, vivimos en una sociedad con prisa. Hoy vivimos el just in time, desde hace años vivimos el justo a tiempo, justo a tiempo, justo a tiempo, y la línea de producción, sí, Henry Ford nos trajo la línea de producción, pero que la tenía que incorporar a mi vida, tenía que ser de mi vida una línea de producción, o no. Porque vivimos esa era de la sobredemanda y de la sobreexigencia, y de pronto es personal. Yo, curiosamente, es una curiosidad que tal vez no tenga nada que ver, pero no hay un solo pasaje que describa a Jesús en carreta o a caballo. No hay. La única ocasión que se describe que entró a Jerusalén, entra en un asnito, no era un animal de velocidad. Si salves un poquito, yo no he visto una carrera de asnos, nunca lo he visto en un hipódromo que digan, y ahora los asnos van a correr. No se caracterizan por su velocidad, se caracterizan por su trabajo y por su esfuerzo. Curiosamente, el Señor Jesús no se dice que haya ido a caballo, no me lo imagino con prisa. Si tenemos expresiones de parte de él que dicen, basta cada día su propio afán, principio bíblico. Nosotros no hemos terminado el día y ya estamos viviendo el día siguiente. Curiosamente, a veces no hemos terminado de comer y ya estamos planeando la siguiente comida, chécalo, y de pronto tenemos conversaciones que tienen que ver con, oye, ¿qué vamos a cenar? Pues estamos comiendo y ya estamos pensando en la cena. Porque vivimos esa dinámica del día, cuando ni siquiera sabemos si el día siguiente habrá de llegar, cuando no sabemos lo que va a acompañar, pero tenemos agendas. Y no estoy hablando de nuestro organizado, por supuesto que hay que hablar de organización, pero ¿hasta dónde pasa de una organización a una sobrecarga? Vengan a mí, trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Ok, bien, ¿cómo? No te quedes con ir. El descanso que resulta de llevar el yugo. El descanso que resulta de caminar con Cristo. Y eso significa a la velocidad que Él manda, porque es una dependencia de reconocer su señorío. A la velocidad que lleva, el camino que Él lleva, a la velocidad que lleva. No sé, para cuando acordamos ya tenemos a Cristo a cuestas. Si me dejan jugar un poquito con las expresiones. Para cuando acordamos ya agarramos el crucifijo y no lo llevamos delante y arrastrando a nuestra velocidad. No hablo de no interesarnos en la vida, no hablo de no actuar por la vida, pero sí estoy hablando que es en su tiempo y forma.
en plena confianza. Sí, lo veo, de verdad, que lo veo. Hace días tuve una experiencia y lo veo. No está ocurriendo el descanso, no está llegando el descanso integral, nos estamos quedando cortos. Llegamos, estamos y trabajados y cargados, pero no descansamos, y trabajados y cargados y no descansamos, agobiados y no descansamos. Bueno, ahí viene la expresión, lleva mi yugo. Y la siguiente expresión que está ahí, que ya le hemos platicado, y aprende. Aprende. Aprende de mí. Y yo sé, hay muchos motivadores y mucha gente desafiadores de la mente. Y cómo le hace él y cómo le hace él, cómo le hace él. Bueno, vamos a ver, es válido ver al excelente, una buena filosofía, reconocer quién lo está haciendo bien y hacerlo como él. Sí, pero sin perder de vista que también reconocer cómo lo hizo Jesús y cómo lo hizo él. Y en una sociedad que llega por el descanso pero no descansa, que se duerme y se levanta como si no hubiera dormido, que come pero no se sacia, que no encuentra el amor dentro de su misma familia, pues está perdiendo de vista que no ha llevado el yugo, que no ha caminado donde debe caminar, a la velocidad que debe de caminar, que no se ha mantenido en el camino de la cruz. Porque una cosa es dar 2, 3 pasos y pues te regresaste 2, 3 pasos y te mantuviste, es mantener el camino de la cruz. Y la expresión, y aprende de mí, ¿qué es lo que debemos de aprender de él? Mansedumbre y humildad. Ay, caramba, y sí, a veces siento que nos quedamos cortos, porque la propuesta de lo que nos rodea no es humildad, no es una propuesta encaminada a la humildad, es una propuesta encaminada a la falta de humildad. ¿Qué de lo que tenemos ahí, qué de lo que nos agobia el resultado de no haber aprendido humildad? Dice una expresión de la palabra de Dios, contento con lo que tienes ahora. Y no significa que lo que tienes ahora vaya a ser suficiente hacia adelante, pero por lo pronto estoy contento. Esto es lo que tengo, seguramente tengo que cambiarlo, modificarlo, pero con contentamiento. Una cosa es iniciar la siguiente empresa, el siguiente proyecto con contentamiento, pero iniciarlo porque estoy frustrado, porque no estoy conforme, porque menosprecio lo que tengo ahorita, porque no le doy el correcto valor de lo que tiene ahorita, pues entonces me perdí de la humildad. Y cuando me pierdo de la humildad, o cuando no aprendo humildad, o cuando no estoy en ese estado de mansedumbre, entonces el descanso no ocurre. Vengan a mí, pues ya fuimos. Trabajados y cargados, pues ya fuimos. Y llegas con la carga y te regresas con la misma carga. Nunca me he subido a un crucero, pero las personas que se han subido y me han contado me dicen que ahí hay de comer, que es algo por lo que no te debe de preocupar. ¿Qué andas haciendo subiendo al crucero la teía? O sea, ya va a ver. O sea, vamos con cargas y presentamos las cargas y dejamos las cargas, pero vamos a la reunión o a la iglesia o en el momento de oración devocional y Señor, líbrame las cargas, y luego con permiso me las llevo. Y no dejamos las cargas en el altar, o no dejamos las cargas ahí. Vengan a mí, bien, y yo haré descansar. ¿Cómo? Pues, su camino, que no siempre es mi camino, que de pronto significa renunciar a mi camino. Y ahí ese renunciar al camino de pronto es, pues mi oración es mi oración, y mi oración a veces es lo que yo quiero, y no significa que queramos mal, pero no siempre lo que yo quiero es lo que Dios quiere. Hasta dónde lo que yo quiero es lo que Dios quiere, y hasta dónde mis propias oraciones no me mantienen en ese camino y no me mantengo en ese yugo, porque pues mis oraciones obedecen a mis particulares creencias, que pudieran estar mal, pero no ser las de Él. Lleva el yugo y aprende humildad y mansedumbre. Y ahora sí viene la expresión, y hallarás descanso para el alma. Y vivimos tiempos de almas que no descansan, almas que llegan a la ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Pues ansiar, querer. Alguien que preocupado por la jubilación, ni llegas, hombre, no sabes, vas a llegar, pero de verdad, no se trata de desentenderse, no se trata de vivir en un estado de desobligación, no, claro que no, pero no desde la aflicción. Si el costo que hay que pagar es aflicción, si el costo que hay que pagar es el desprendimiento de la familia, si el costo que hay que pagar es la salud física o la salud emocional, si es el costo que hay que pagar, pues te está saliendo muy caro. A través de desde la mansedumbre y desde la humildad, enfrentar cada día su propio
afán. ¿Cómo se halla descanso? Mira, otra expresión que está ahí en Proverbios, que a veces es la que falta. Dice la expresión: el que encubre sus pecados no prosperará. Simplificándolo, es el que oculta sus pecados o el que oculta sus errores. No prospera. Mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Surge la invitación: vengan a mí todos los trabajados y cansados. Bien. Y yo los haré descansar. Bueno, ¿cómo ocurre ese descanso? Pues a través de no encubrir el pecado. El pecado es el error, la desviación, lo desacertado. Y a veces entramos en la dinámica de defendernos o justificar. Ves que tú no sabes por lo que he vivido, tú no sabes lo que ha pasado, tú no sabes lo que está sucediendo, es que mira, y podemos desarrollar la habilidad de encubrir o de defender nuestro propio pecado. Por lo que vivimos, por lo que estamos pasando, por lo que se viene, por lo que dicen que va a suceder, y bueno, pues entonces no ocurre prosperidad. Y cuando no ocurre prosperidad, entonces nos mantenemos en ese estado de, una vez más, mantenernos en un estado de cansancio. Un cansancio que no ocurre. Es triste que se hable de hijos de Dios deprimidos. ¿Por qué? Porque tal vez hemos atendido muchísimas veces la invitación de Jesús de vengan a mí los trabajados y cargados, pero nos faltó el descansar. Porque me queda claro que estamos yendo, me queda claro que hemos iniciado una relación o que tenemos una relación con Dios, me queda claro. Les he platicado la historia del hijo pródigo. ¿Cómo es hijo pródigo? El segundo hijo, no el primero, el hermano hijo pródigo, pues no había dispuesto para sí. Y ahí estaba, amargado, porque no había dispuesto para sí. Bueno, también tenemos que disponer del descanso para el alma. Algo a lo que tenemos derecho, por principio tenemos derecho. Pero algo que va a ocurrir si vivimos en el yugo. A lo mejor el yugo es una palabra incómoda, pudiera ser. Pero sin embargo es algo que ahí está, un yugo que no se vive. Pues ya nos acercamos y ya estamos ahí, bueno, qué bueno, ya estás y ya confesaste. O sea, ya le hablaste a nuestro Señor, ya le hablaste a nuestro Padre, o al pastor, al sacerdote, a los ministros, ya les hablaste, o al buen amigo. ¿Sabes qué? Mira, estoy batallando por eso, o estoy encubriendo. Porque la expresión completa es: el que encubre no prospera, pero el que lo confiesa. Y la confesión, te vuelvo a decir lo mismo, y la confesión también solo es una parte. Así como el ir todos los trabajados y cansados es una parte, también la confesión solo es una parte. Ya no encubrí, muy bien, ya lo confesé, muy bien, y ya te apartaste. Porque piensa la dinámica de encubrir, ya no encubro, ya digo, mira, yo batallo con esto, mira, yo tengo esta situación, mira, hay alguien en mi vida, muy bien, ok, y ya te apartaste, porque es el que encubre no prospera, más el que lo confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. Y a veces nos falta esa última parte, el apartarnos, el no peques más. Una expresión del Señor Jesús es: no peques más. No te mantengas en el error. No seamos reincidentes. Y a veces somos reincidentes, y lo digo con humildad, a veces somos reincidentes en mantener la carga. Te digo, ya fuimos, y lo acabo de ver. Ahí vamos, Señor, okay. Y la siguiente semana, Señor, otra vez. Pues yo, bueno, pero nunca, ¿qué pasó? Y nunca descansaste, okay, perdón, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vengan a mí trabajados y cansados. Ya fuimos. Y ahora, ¿qué ocurre esa confesión? Y ahora, ¿qué ocurre ese apartamiento? Que realmente nos apartemos, porque el que los confiesa y se aparta de su pecado, se aparta de su error, se aparta de esa debilidad, alcanza misericordia. Es la confesión con la intención no solo de reconocer o de identificar, es la confesión con la intención de apartarse. Y en ese apartamiento vamos a hallar descanso para el alma. Porque pues la oración que: Señor, yo sé que soy pecador y perdóname. Bueno. Señor, yo sé que soy pecador, perdóname. Qué bonito. Señor, yo sé que soy pecador. Qué bonito. Pues ya lo sabes y ya lo conoces, pues ahora apártate, ¿no? O sea, tal vez es esa amistad, tal vez es ese hábito, tal vez esa costumbre, y qué bueno que lo tengas plenamente identificado, y ya es el primer paso. Pero acercarse y reincidir, pues es permanecer en el error.
seguir en la dinámica de depresiones, de tristezas, de amarguras, de ansiedades, pues con cuestiones raras es falta de fe. Es falta de fe. ¿Por qué? Porque fe es creer de forma integral. A veces nos confesamos para desahogarnos. Ya confesé, ya me desahogué. Ya me desahogué. Pues sí, pero la situación sigue ahí. Y si sigue ahí, vamos a reincidir. Entonces, no perder de vista que es un asunto integral. Vengan a mí y yo los haré descansar a través del aprendizaje, de la mansedumbre, de la humildad y de llevar el yugo. Muy bien, vengan a mí y yo los haré descansar a través del reconocimiento de los errores, de la confesión de los pecados, pero del apartamiento o la separación de eso. Y entonces vamos a hallar descanso para el alma. Almas que descansan porque recorren todo el camino que hay que recorrer, que ponen en práctica todo lo que hay que poner en práctica y se mantienen ahí. Y al final es modelo, ¿no? Y no para carga, es modelo, es referencia. Es almas que no están afligidas, almas que no están agobiadas, almas que hayan descanso, que encontraron descanso. Yo sé, por ahí a nuestro alrededor, pues todo tiene que ver con vanidad y con adquisición y con compra y con apariencia. Yo lo sé, pero que no sea eso lo que nos inspire y nos determine. Digo, sí lo veo. Mucho acercamiento, mucho reconocimiento, mucha confesión, pero hasta allí. Y ya es tiempo de dar el siguiente paso. Ya es tiempo de poner en práctica el aprendizaje de la mansedumbre, de la humildad, que modelemos la humildad, que modelemos la sencillez, que seamos modelo y referencia de almas que han sido aliviadas, almas aliviadas. Dice una expresión por ahí que hubo una región en la cual el Señor Jesús no hizo milagros. Y siempre me ha llamado mucho la atención. Y no hizo muchos milagros ahí, a causa de la incredulidad. No hubo milagros. Entonces que el milagro de la sanidad del alma, que el milagro del descanso del alma, pues pudiera no estar ocurriendo. Yo veo que no está ocurriendo. Los números lo que me dicen es cada vez tenemos más suicidios, cada vez tenemos más depresiones, cada vez tenemos más separaciones. Estaba viendo una nota que Tamaulipas está en los primeros 3 estados de separación y divorcio. ¿Qué momento? ¿Por qué? Pues sí, pues todos los que estamos viendo. Almas que no se alivian, almas que no descansan, espíritus agobiados, afligidos, sobrecargados, que con conocimiento de la palabra no han obtenido descanso. Vengan a mí, trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No conformarnos con ir, no conformarnos con ir. Ir a la iglesia es el primer paso, qué bueno. Ir al templo, qué bueno. Estar ahí en misa, qué bueno. Estar en el culto, qué bueno. Pero que salgamos de ahí con plena convicción de descanso para el alma. Tener momentos de oración en nuestra casa, en nuestra cámara, hincarnos, y qué bueno. Pero que no sea solo el acercarnos a Dios. Señor, vengo a confesar que cometí un error, que estuvo bien. Muy bien, ya. Pero no quedarnos en la confesión. No quedarnos en el acercamiento. Cerrar el círculo en el apartarnos del pecado, en el no peques más, en vivir plenamente humildad y mansedumbre. Porque entonces, ahora sí, hallaremos descanso para el alma. Almas que conocen a Dios, pero que siguen sin descansar. Almas cercanas a Dios, pero todavía en aflicción. Si tú ves la historia de Marta, Lázaro y María, eran muy cercanos al Señor Jesús. Y en algún momento Jesús le dice a Marta, dice: Marta, estás agobiada, estás afligida, estás sobrecargada, no estás eligiendo lo que debes elegir. Ahí estaba el Señor Jesús y tan ocupada que se estaba perdiendo lo más importante, el descanso para el alma. Te lo dejo de reflexión para que lo compartan y bueno, vaya que tenemos tarea en un mundo cada vez con enfermedades emocionales más presentes.